Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Jefferson Daniel Jaimes Gómez, estudiante de 10º semestre de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy hablaremos de los factores medioambientales en el sitio de trabajo. Sabremos que las condiciones ambientales se condicionan a problemas de las condiciones termohigrométricas asociadas a la temperatura, humedad, presión atmosférica, iluminación, ruido, ventilación y climatización. También se debe a la falta o exceso de iluminación en los puestos de trabajo, así como a la existencia de reflejos en algunos puestos de trabajo que obligan a cerrar las persianas y utilizar durante todo el día la luz artificial. El ruido existente en algunos de los puestos de trabajo cercanos o provenientes también de la calle. Malas condiciones termohigrométricas que provocan una diferencia de temperatura tremenda entre unos trabajos y otros, así como entre los trabajos y los pasillos de la compañía. Esta situación provoca enorme cantidad de bajas, también asociada a las vibraciones por la existencia que pueden existir en horas cercanas a la compañía. Inicialmente hablaremos de la temperatura. Sabemos que la temperatura óptima debe oscilar entre los 20 y 22 grados centígrados. El aumento de temperatura produce sudores, deshidratación y trastornos que pueden provocar fatiga y accidentes. El descenso de temperatura también tiene efectos negativos para el organismo. Se considera estrés térmico cuando la temperatura interna del cuerpo aumenta o disminuye 1 grado centígrado respecto a la temperatura media del cuerpo, la cual debe ser 37 grados centígrados. En este sentido, el estrés térmico es un estado de malestar físico provocado por una exposición excesiva al frío o al calor. Un aumento repentino de temperatura causa el golpe de calor, que provoca pérdida de conciencia, fiebre e incluso lesiones cerebrales, que pueden llegar a ser irrecuperables o en ocasiones pueden llegar a causar la muerte. Sus efectos pueden ser agravados por factores como la obesidad, el consumo de alcohol o las enfermedades cardíacas. Por otra parte, si la temperatura corporal desciende por debajo de los 34 grados centígrados, se puede llegar a presentar un cuadro de hipotermia. El frío puede provocar la pérdida de la conciencia, problemas respiratorios, dolores musculares y problemas cardíacos. Ahora hablaremos de la humedad. Para no producir molestias por humedad ni por sequedad, la humedad debe oscilar entre los 35 y 45% de humedad relativa en los ambientes de trabajo. La utilización de medios de calefacción provoca un descenso bajo del nivel de humedad. En el caso de gimnasios y espacios abiertos, los problemas surgen por exceso de la humedad. También asociamos la humedad a la velocidad del aire, la cual debe estar comprendida entre los 0.25 metros por segundo y los 0.5 metros por segundo, dependiendo que los trabajos se realicen en ambientes calurosos o no calurosos. Ahora hablaremos del factor de la ventilación. La ventilación o renovación periódica del aire en el puesto de trabajo ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad del colaborador. La ventilación puede ser natural o forzada mecánicamente, por ejemplo mediante ventiladores, aunque siempre que sea posible debe optarse por la natural. La renovación mínima del aire de los puestos de trabajo será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y por trabajador. En el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco, y de 50 metros cúbicos en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. La distribución de las ventanas debe atender a los siguientes principios. Dado que el aire caliente tiende a elevarse, se evacuará por orificios o aperturas superiores. Las ventanas altas y anchas ventilan mejor que las alargadas y bajas. El flujo del aire debe ser siempre de las zonas limpias a las contaminadas, y se deben evitar zonas de flujo muerto donde el aire no circula. Ahora hablaremos de la iluminación. Una iluminación inadecuada en el puesto de trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes. El trabajo con poca luz daña la vista. También cambios bruscos de luz pueden ser peligrosos, pues ciegan temporalmente mientras el ojo se adapta a la nueva iluminación. El grado de seguridad con el que se ejecuta el trabajo depende de la capacidad visual y esta depende a su vez de la cantidad y calidad de iluminación de un ambiente bien iluminado. No es solamente aquel que tiene suficiente cantidad de luz, sino el que representa las condiciones óptimas para que el trabajador o la persona realice sus actividades sin ningún inconveniente. Para conseguir un buen nivel de confort visual se debe conseguir un equilibrio entre la cantidad, la calidad y la estabilidad de la luz, de tal forma que se consiga una ausencia de reflejos y de parpadeo, uniformidad de la iluminación, ausencia de excesivos contrastes, etc. Todo ello
en función tanto de las exigencias visuales del trabajo como de las características personales de cada persona. La iluminación incorrecta puede ser causa, además, de posturas inadecuadas que generan a la larga alteraciones musculoesqueléticas. La iluminación, a ser posible, debe ser natural. Las ventanas deberían estar en los espacios laterales, evitando que tanto el trabajador como las personas que se involucren en cada una de sus actividades estuvieran frente a las ventanas. Las ventanas no deben ser situadas frente a los trabajadores ni a los colaboradores de la compañía, para evitar la radiación solar directa y los posibles deslumbramientos. Ahora hablaremos del ruido. El ruido se denomina como un sonido desagradable o indeseable. Sonido puede ser cualquier variación de presión con respecto a la presión atmosférica que se toma cuando existe una referencia que el oído humano puede detectar. Dos parámetros básicos definen el ruido: su frecuencia o su duración, entendida como el número de variaciones de presión por segundo. Puede ser continua, discontinua o de impacto. Y el nivel de presión sonora o intensidad, que es la amplitud de las fluctuaciones de presión. La unidad física en la que se mide este último parámetro es el pascal, pero se utiliza habitualmente el decibelio para simplificar el manejo de cifras relacionadas con la capacidad auditiva de los oídos. Los altos niveles de ruido, a partir de los 80 decibeles, provocan pérdidas auditivas precoces, lo que se conoce como hipoacusias, irrecuperables, pero también pueden desencadenar alteraciones de naturaleza fundamentalmente psíquica, como por ejemplo el estrés, la angustia, la irritabilidad, cefaleas, trastornos del sueño, cansancio o trastornos como reducciones de la actividad gástrica, aumentos de la presión arterial, alteraciones de la frecuencia cardíaca. Y en el trabajo se toman dos tipos de medida para detectar el nivel de un riesgo producido por el ruido: el nivel diario equivalente mayor a 80 decibeles y el nivel de pico de un instante, que equivale a mayor a 140 decibeles por pico. Tengan en cuenta, si no oyes bien o no entiendes lo que te dicen, si tienes molestias o zumbidos en los oídos, si tardas en oír bien al salir de un ambiente ruidoso, si levantas la voz al hablar con los demás, es posible que el ruido esté lesionando tus oídos. Con el tiempo puede llegar a la sordera total. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Muchas gracias.